a nuestros devocionales Cristo proveerá en familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Ezequiel capítulo 41, versículos del 1 al 26. Dice: Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de cada un lado y 5 del otro lado, y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 6 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: ese es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas a una a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones entre la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir a el del medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor de los cimientos de las cámaras era de una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaban de las cámaras de la casa de adentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos los lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto, al lado del occidente, eran de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor, y 90 codos de largo. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de adentro, y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas, y las cámaras alrededor de los 3 pisos. Estaban todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro. Afuera de ella y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera de otro lado, por toda la casa alrededor. Después, el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera eran de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta habían 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo habían labrados de querubines y palmeras, así como las que había en las paredes y en la fachada del atrio. Al exterior había un portal de madera, y había muchas estrechas y palmeras de un lado al otro lado del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Amén.
Ezequiel capítulo 41, versos 1 al 26. Nos habla acerca de la visión del templo que tuvo este profeta. Y de ahí podemos extractar el orden que tiene Dios con las cosas. Vamos a ver a través de este pasaje 3 características especiales que tenía el templo y que nos ayuda a nosotros a comprender cuál es el orden de Dios. Cuando una vida tiene orden, es una vida que no fracasa, pero una vida en desorden es una vida que va a la destrucción. Entonces miremos a través del pasaje. Lo primero que tenemos es que era una estructura bien diseñada, y ahí nos habla acerca de esas medidas reales que tenía este templo. Esa visión que vio este profeta Ezequiel era de un templo que estaba con medidas exactas, con medidas reales y también con medidas específicas. Hace una descripción específica de lo que tenía ese templo. Y el templo a nosotros hoy nos habla de la iglesia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. La iglesia es el templo del Señor. Y como iglesia nosotros tenemos que entender que nosotros estamos diseñados según la imagen del Señor. A imagen de Dios el Señor nos creó y la iglesia está creada a imagen del Señor. Él dio una estructura muy bien detallada de lo que nosotros tenemos que saber de la iglesia del Señor. En su palabra nos habla a nosotros de esa voluntad expresa de Dios con respecto al templo del Señor, a la iglesia del Señor, a nuestra vida, que es el templo de Dios, con esas medidas específicas que nosotros tenemos que entender, y unos lugares útiles. Nosotros somos útiles en las manos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don especial, tiene un don dado por el Señor, y ese don hay que ponerlo a producir, hay que colocarlo al servicio de la obra del Señor. Nosotros no somos inútiles, así como ese templo no era inútil, ni cada de esas cosas específicas que dice ahí la palabra del Señor no eran inútiles. A veces nosotros leemos, por ejemplo, este capítulo con muchas medidas, y la Reina Valera 60 pues habla acerca de codos, de palmos, de pies, y es difícil entender eso, pero nosotros sabemos que a través de esta visión Dios nos está hablando acerca de la estructura bien diseñada que Dios quería para su templo. Y a medida que nosotros leemos, también entendemos que ese templo es la iglesia del Señor. También este edificio es bien simbólico. Hay varias cosas que podemos extraer de ese pasaje con respecto a la simbología, porque desde el tabernáculo, ese lugar de adoración, ese lugar donde iban los israelitas a adorar al Señor, tenían varios elementos y eran simbólicos de la vida que ellos deberían desarrollar para Dios. Y una de estas cosas que es de simbología es la presencia de Dios. Ahí tenía este lugar una área que se llamaba el lugar santísimo. Desde el tabernáculo, el lugar santísimo era símbolo de la presencia del Señor, porque allí residía el arca del pacto. Y entonces ahí en este pasaje nos habla a nosotros de ese lugar específico donde Dios se mostraba al pueblo, donde Dios, por ejemplo, hablaba con Moisés. Desde ahí hablaba cara a cara con el Señor. Esa es la simbología de la presencia del Señor. Y en Hebreos 10 nos habla de esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y entonces este pasaje nos habla a nosotros que hoy en día tenemos
nosotros franca entrada a la presencia del Señor. Antes ellos no lo tenían, solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, pero nosotros hoy podemos entrar. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús abrió ese velo que tenía encerrada la presencia del Señor. Hoy nosotros podemos libremente entrar a esa presencia del Señor. Ahí también hay otro elemento que podemos resaltar y es el altar. Esta es la mesa del Señor, este es el altar de Dios. Y habían dos clases de altares en el tabernáculo, un altar que era para confesar los pecados, donde los israelitas traían su sacrificio para perdón de sus pecados, y allí había un holocausto, allí había un sacrificio, allí había muerte de ese cordero, de ese animal que ellos traían. Pero para nosotros hoy en día Jesús fue nuestro cordero, el cordero inmolado, el cordero que derramó su sangre por nosotros, y ahí en ese altar nosotros fuimos limpios de todo pecado. Y también el otro altar era el altar donde se ofrecía el incienso, y ese incienso es símbolo de la oración. Nosotros estamos ahora con ese privilegio de orar, el privilegio de acercarnos a Dios, el privilegio de llegar delante del Señor con nuestro corazón abierto, pero también creyendo que la oración tiene poder, que la oración, nosotros podemos creer que la oración del justo puede mucho. Y entonces la palabra del Señor ahí nos habla acerca de esa oración y de esa intercesión que nosotros debemos hacer. Y dice, exhorto, le decía Pablo a Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y es que nosotros tenemos que tener ahora una oración de intimidad con Dios, pero también una oración de intercesión por muchas personas. Muchas personas hoy en día están pasando por una crisis difícil en sus vidas, por una crisis de pérdidas, de pérdida de un ser querido, de pérdida del empleo, de pérdida de muchas cosas. Y las personas necesitan orar. Muchas personas piden oración porque su vida sea fortalecida en Dios. Y pues nosotros somos llamados a eso, somos llamados a orar, a interceder, somos llamados a rogar al Señor, a presentar toda necesidad delante del Señor, porque Él escucha nuestra oración. Y además de ese templo que era bien estructurado, que era bien simbólico, también es bien espiritual, porque como el tabernáculo o como el templo de Salomón apuntaban hacia Jesucristo, eran símbolo de todo lo que Jesucristo fue y es para nosotros hoy en día. Y nosotros vemos en ese tabernáculo, por ejemplo, en ese templo de Salomón y en esta visión del templo que se le dio a Ezequiel, la hermosura de Dios, la hermosura del templo, tenía un diseño espectacular. El templo y el tabernáculo eran de oro puro, recubiertos de oro, hechos de madera, recubiertos de oro, que se veían resplandecer. Esto era muy hermoso y los israelitas se sentían muy orgullosos de su templo. El templo para ellos era el centro de la vida, el centro de la sociedad, el centro de la religión, el centro de toda la vida de ellos era el templo. Y ellos se sentían muy orgullosos de su templo hasta que fue destruido por Babilonia. Y ellos se volvieron a su patria cuando Ciro les permitió volver de la cautividad. Ellos llegaron a reconstruir su templo y en días de Zorobabel fue reconstruido, pero muchos lloraban porque decían no es ese hermoso templo que era el que tenía Salomón.
Ellos se contentaron con ese templo y estaban muy felices con esa nueva edificación, pero no estaban satisfechos porque no era hermoso como el templo que ellos tenían. Pero hoy en día nosotros tenemos un templo hermoso, que debe ser hermoso para Dios y es nuestra vida. Y entonces Pablo nos dice en Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es nuestra vida tiene que ser hermosa, nuestro templo, nuestra alma tiene que ser de agrado para el Señor, que el Señor se agrade, porque Dios busca un corazón adorador y tenemos nosotros que ser personas que adoremos el nombre del Señor. Además, este templo, que es bien espiritual, también tenía una simbología que era la cara de los querubines, eran cara de hombre y cara de león. Eso lo leímos en el pasaje que estamos nosotros hablando, y esto habla acerca de la deidad del Señor. Jesús era 100% humano, pero 100% divino. Y entonces, así como Él era humano, dice que Él es nuestro sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él también sufrió esa clase de debilidades porque era humano, pero también era Dios. Y como Dios nos salvó, porque necesitábamos un Salvador, y solo Jesús, que era divino, pudo hacerlo en la cruz, pudo convertirse en nuestro Salvador, porque Él pudo perdonar nuestros pecados. Además, también había en esos adornos del templo palmeras. La palmera en la Biblia también tiene una simbología, y la simbología de la palmera es que a través de esas palmeras hay victoria, o sea, ese es el símbolo de esas palmeras. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vemos? Allí, cuando Jesús entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, lo que nosotros llamamos, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. También en Apocalipsis nos habla a nosotros de esas palmeras. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y entonces nosotros ahí vemos que esas palmas simbolizan la victoria de Jesús sobre la muerte, la victoria de Jesús sobre el pecado, la victoria de Jesús sobre el mal, sobre Satanás. Él está por encima de todas esas cosas. Y dice la palabra del Señor que por medio de Él nosotros somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Este templo es muy hermoso, esta visión es muy hermosa, y nosotros podemos extractar de ella estos principios de vida, estos principios que nos hablan a nosotros de lo que es Dios, de la presencia del Señor y del orden que Dios tiene para sus hijos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nosotros siempre nos acerquemos a Dios confiadamente, porque ahora el templo de Dios es nuestra vida, es nuestro corazón, y podemos acercarnos a Él, pero también somos imagen de Él. Dios y Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos enseñas a través de este profeta, que tú seas ayudándonos a comprender los principios espirituales que hay allí y aplicarlos a nuestras vidas. Señor, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Ese es nuestro culto, que debe ser siempre para
para ti, presentarnos ante ti, Señor, llegar ante ti con toda humildad y con toda nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa.